El maestro del portal respiró hondo y se concentró en el centro de su fortaleza. La magia fluía alrededor de su túnica y cabello. Su visión no se oscureció al cerrar levemente los ojos. El flujo de magia por todo el castillo, a través de su humilde isla, era intenso. Las llamas danzantes del elemento fuego celebraban la llegada del recién llegado. Debieron haber pasado por allí de camino. El elemento agua estaba en calma, pero la marea subía y bajaba con entusiasmo. La vida florecía antes y con más abundancia de la que esperaba, absorbiendo el poder exudado de todos los demás elementos y posibles Skylanders. Los no muertos bullían con espíritus errantes y bulliciosos mientras los chismes de un recién llegado extrañamente familiar circulaban. La magia vibraba y crecía con chispas y rayos de energía. Las llamas mágicas que iluminaban el camino de los habitantes se movían y parpadeaban hacia el lado arenoso y rocoso de la isla, mientras las masas de tierra arcanamente unidas vibraban de emoción al tiempo que brotaban cristales radiantes. Los engranajes de la tecnología resonaban en sus cajas de cambios, sus resortes se liberaban con melodías de procesamiento y sus cables vibraban con energía renovada. Aunque gran parte de su silicio y otras piezas complejas que no entendía, no sin que Sprocket le explicara todo pieza por pieza, no funcionaban bien con la magia creciente, un problema que sus Skylanders ya estaban solucionando con precisión y eficiencia mecánica. Sobre ellos se alzaba la tierra, firme e inamovible, pero su arena movediza silbaba con una alegría incontenible. Incluso las piedritas saltaban de sus lugares con los pasos del niño y se encajaban en sus zapatillas de goma. El elemento aire, sin embargo, no se expandía con tanta vitalidad. Podía verlo en su mente, los Skylanders también lo sentían. La forma en que la turbulencia, usualmente suave, y los remolinos a menudo surfeados se marchitaban y se sofocaban. La ráfaga de sus abanicos se suavizó y giró contra su propio impulso, creando tornados diferentes, más pequeños, aunque descontrolados, que murieron poco después de su creación. El corto tiempo que pasaron entre los inquietos Skylanders del aire lo dedicaron a intentar alejarse de la isla. Estaba empezando a impulsarlos muy ligeramente en la dirección opuesta. Algo iba muy mal, y la magia de Skylanders le ofrecía un presagio que no comprendía. De todas formas, ya era hora de reubicar el castillo. Haría que Jetpack tomara nota del fenómeno y viera si alguien podía descifrar hacia dónde apuntaba el poder elemental o qué advertencia intentaba transmitir. Por ahora, desvió la mirada a lo lejos, a través de Skylanders. Incluso encerrado tras las numerosas protecciones y las gruesas puertas de la sala de las reliquias, el libro de los Skylanders y el portal secreto justo bajo sus pies lo llevaron hacia un puente que conectaba con el castillo Velo de Tormenta. El Arkellan, de latón azul oscuro y resistente a la magia, caminaba con paso decidido sobre el adoquín, con su escudo de las sombras en la mano. Aunque no parecía armado, la punta de su espada del inframundo apartó su capa. Su cabeza, antes fija en las lejanas puertas de la famosa biblioteca de la fortaleza, giró de repente hacia el punto de aire enrarecido donde Eon se había proyectado. Reflexivamente, salió de su proyección astral y se aclaró la garganta, dándole la espalda al icono de la tierra. Espirales naranjas y marrones, salpicadas de rocas y penachos de arena, se arremolinaban alrededor del símbolo del elemental de tierra. Incluso el símbolo del aire, frente a él, pareció perder su color al aparecer el caballero no muerto por la grieta. Recuperando la compostura, Eon se giró lentamente con la cabeza en alto y las manos tranquilamente entrelazadas tras la espalda. Saludó a Chok Chok con una sonrisa y un gesto de bienvenida. El caballero bajó la mirada, observando visiblemente cómo el poder del elemento de tierra había crecido con tanta alegría antes de alzar la cabeza, enyesada y orgullosa, y descender de la placa marrón y gris. Gracias por venir con tan poca antelación, Skylander. Eon elogió su inesperada puntualidad, sin ocultar que tenía que explicarle a Arkellan quién era George. Siempre, Eon. Asintió mientras una brillante chispa amarillo-naranja se condensaba sobre el icono de la tierra tras él. El portal de poder, revestido de platino, absorbía el exceso de energía con una espiral brillante. Su exterior rocoso se estremeció y presionó contra la estructura metálica. Los pequeños símbolos elementales y del portal, grabados en ambos extremos de las bandas metálicas que los unían, se volvieron blancos y brillaron en naranja. A ambos lados de la reliquia, la espiral continuaba enroscándose con poder y emitía su luz terrenal mientras las pequeñas aberturas ovaladas entre las ataduras metálicas emitían un aura de rica tierra marrón y guijarros. Chok Chok no miró hacia atrás mientras mantenía su mano libre a un lado con la palma hacia arriba, permitiendo que el portal de poder se disparara hacia él antes de guardarlo en su espalda.
¿Por qué me has llamado? Puede que se te haya cumplido tu deseo, viejo amigo. Dejó de sonreír, pero no el tono suave que tanto le gustaba. El arquellano ladeó la cabeza. ¿Aurora se ha revalorizado? Eon intentó no hacer una mueca. No, exactamente, ¿has elegido a otra persona? Murmuró Chop Chop. Posiblemente. Eon asintió y creó la ilusión del chico en cuestión. George se encuentra en Skylands gracias a una grieta que se abre a su lado. Ya ha demostrado gran cuidado y protección hacia aquellos a quienes es leal. Esas cualidades por sí solas no hacen a un líder. Tiene mucho que aprender sobre cómo trabajar en equipo y buscar el consejo de otros antes de poder unirse a los Skylanders, suponiendo que ya posea el poder para seguirnos el ritmo. E incluso entonces, ese es el lugar para un líder en primera línea contra la oscuridad, no para un maestro del portal que anima a nuestros reemplazos. Chok Chok tarareó y observó los libros y cristales que cubrían las paredes. Si no conociera el esqueleto, tan familiar para la magia, podría haberlo confundido con admirarlos. ¿Sabemos qué provocó que lo trajeran a Skylands? Preguntó. Viene de un mundo sin magia. Eon no respondió, observando la rapidez con la que las piezas encajaban en su lugar en el cráneo de metal fundido. Un maestro del portal no hace a un líder ni a un conferencista, criticó. Y ciertamente no uno que no haya decidido si nos apoyará o no, añadió Eon. Caos y Caosandra serán demasiado para él durante mucho tiempo, y su presentación prematura podría desanimarlo. Chop Chop interrumpió con un gesto de su guantelete. Su decisión en este asunto es fundamental, y ocultar la naturaleza de nuestros enemigos solo le perjudicará más tarde que enseñarle la próxima vez que lo veas. Eon descartó la idea con un gesto similar. Sí, lo entiendo, ¿y tú? Interrumpió Chop Chop. Pero si le aplicas demasiada de golpe, también le harás más daño que bien. El mago continuó con normalidad. Si Chok Chok pudiera poner los ojos en blanco, no lo habría hecho, pero se sentiría tentado. Eso no justifica que el chico deambule por nuestras murallas sin saber a qué se enfrenta, dentro y fuera. Por su propia naturaleza, será detectado y perseguido como tal, desde los Trolls hasta Malefor. ¿Y hay una buena razón para decírselo todo cuando acaba de ser arrancado de su casa? Le diré lo que necesita saber cuando llegue el momento, decidió Eon. ¿Y quién eres tú para decidir eso por él? El Skylander le habló a una pared de ladrillos. El que lo guiará por Skylands lo mejor que pueda. Eon se mantuvo irrazonablemente firme. Claro, asintió Chop Chop. Como tú, Spiro. El maestro del portal se pellizcó el puente de la nariz. ¿Otra vez esto? No. No sé qué le ha pasado desde que hizo el examen de admisión, pero he hecho todo lo posible para inculcarle sus responsabilidades de la forma más fácil. Me temo que la única forma en que Spiro aprenda a tomarse su futuro en serio es fracasando. Miró al suelo de piedra, respiró hondo y se irguió sin ocultar el dejo de cariño por el dragón que se filtraba en su voz. Aún así, estaré a su lado para guiarlo en la dirección correcta. ¿Cómo lo has hecho durante el resto de su vida? ¿Cómo lo has hecho desde que era una cría muda que ni siquiera podías ver, y que estaba en su peor momento cuando lo tenías justo delante? Insistió el arquellano. Sabes perfectamente cuántos reinos y maestros del portal he visto caer. Dime, ¿cuántas de tus críticas se basan en los porcentajes de sus papeles frente al contenido de su personaje? ¿Cuándo fue la última vez que lo visitaste en su casa? Te aseguro, Skylander, que he estado a su lado en cada paso del camino, dijo Eon con una sonrisa lasciva. Chok Chok hizo una pausa, pero no por intimidación. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó un descanso de sus estudios y amigos para pasar un día contigo? Tu consejo es invaluable, pero creo que ya dijimos todo lo que necesitábamos. Eon frunció el ceño. Esa fe es infundada. Sus pesados pasos resonaron sobre el suelo de piedra pulida, alejándose del portal bajo sus pies donde permanecía el mago. Sé que no eres tan ciego como para pensar sin razón que el iniciado más brillante que tu academia haya visto ahora no rinde mejor que sus compañeros. Sé que no eres tan ciego como para pensar que el elemental de lava y el elfo del bosque, prometedores pero tontos y socialmente ineptos, de repente sobresalen en vano. Sé que no eres tan ciego como para creer que pasa tanto tiempo elogiándose, pero sin conectar con nadie más que con quien debe, sin razón alguna. Y sé que no eres tan tonto como para pensar que no entrena ni estudia tan duro como sus compañeros aspirantes. La arena no existía en tu época, Chop Chop, registra bien quién la usa, cuándo y en qué dificultad, e incluso tiene modificaciones adicionales. Spiro la usa para presumir y nada más. Tendrá que aprender a subir la dificultad si quiere convertirse en un Skylander. Eon explicó lo que el esqueleto ya sabía.
Hasta donde usted sabe, afirmó con expresión vacía. Eon negó con la cabeza. Reviso las nuevas puntuaciones cada mes y las de su nivel cada semana. Hace años que no usa la arena como es debido. La usa como un juego para presumir ante las clases anteriores. Hasta donde sabes, no necesita el acceso a la arena que nosotros tenemos para encontrar una debilidad en el sistema, solo el conocimiento de electrónica que aprendió como iniciado y la voluntad de actuar. Y, sin embargo, admites que sabes que usó la arena para demostrar, a sabiendas de que no podría mantenerse donde está solo por talento. Ha practicado y trabajado tan duro como sus compañeros. Si valoras mi consejo tanto como dices, te preguntarás por qué lo hace a tus espaldas. Chok Chok terminó y pasó junto a un camino del símbolo del elemento no muerto. Puede que posea un portal de poder, pero ni siquiera él era un maestro del portal capaz de usarlo al máximo. Solo Eon y George podían hacerlo. El Arqueyan solo era capaz de transportarse al castillo. Eon suspiró. Era incluso más antiguo que el maestro del portal, pero seguía siendo un Skylander que rara vez interactuaba con su hijo. Si estás tan seguro de saber cómo llegar a él, Semi. Déjalo descansar, interrumpió. Con alegría, incluso, aunque nunca lo demostró. Eon reprimió un gruñido de frustración. La paciencia, pensó, era su mejor cualidad y la base de la que había construido la academia, pero vaya si este esqueleto insensible sabía cómo ponerla a prueba. Hay días que solo descansa. Más no le dará por arte de magia el impulso para subir sus calificaciones y ponerse al día con su entrenamiento a tiempo para las pruebas finales. ¿Hasta dónde tú sabes? Repitió con voz suave. En ese momento, el mago casi esperaba que empezara a gritar nunca más hasta que sangraran todos los oídos del castillo. Con otro suspiro de exasperación, se armó de valor y preparó la siguiente misión de Chop Chop. Llamó a su bastón y se preparó para transportar el esqueleto a la residencia de Spiro y su equipo. Aún así, agradecería que hablaras. La pesada cota de malla de latón del esqueleto, fuertemente encantada con la resistencia y la lentitud de una tortuga dragón, desapareció en una chispa blanca y gris, y se lanzó al lado de On. Su guantelete se cerró sobre el bastón del maestro del portal y se lo arrancó de la mano sin esfuerzo antes de que pudiera reaccionar. Una bota le rozó ligera pero rápidamente detrás del tobillo. Lo hizo tambalearse, no lo suficiente como para caer, pero sí lo suficiente como para golpearse la espalda contra el costado del escritorio. Eon envió un pequeño rayo de luz azul al esqueleto, sabiendo que era uno de sus Skylanders, pero ya actuando por reflejo, pero Chok Chok contuvo la ráfaga con solo la palma de su mano mágico-mecánica y blandió el bastón. Deteniéndose a 1 milímetro, y casi rompiéndolo con el impulso, Eon se preocupó, lo sostuvo justo sobre la cabeza del maestro del portal, cubierta con un yelmo. Estoy tan cansado de tus juegos como tú de los míos, Eon, así que si no me haces caso con respecto a Spiro, hazlo ahora. Juré defender la paz, la justicia y servir a Skylands, no a ti, así que deja de intentar que repare la locura que no puedes aceptar como digna cuando se rompe y devuélveme a mi misión. Chok Chok giró el bastón para mantenerlo horizontal, lo dejó caer en la mano de Eon y regresó en silencio al símbolo del elemental no muerto. Eon agitó su bastón y lo envió de vuelta al puente del castillo Velo de Tormenta. Podía quedarse allí un rato si no iba a ayudarlo a encontrar a su hijo. ¿Qué voy a hacer contigo, Spiro? El mago se tapó la nariz, sin saber si era la segunda o la tercera vez, y suspiró con la misma confusión. Decidió distraerse con la academia y los abundantes documentos de Skylander para poder abordar el asunto con mayor claridad cuando fuera necesario. Como lo había hecho toda la vida de Spiro. No dejaría que su cuerpo lo desechara todo. Su dolor de cabeza era demasiado fuerte y su visión demasiado borrosa para ver cuántas olas había soportado antes de caer a la arena. Los drones de combate no se habían movido de sus posiciones, esperando la señal de desactivación de la terminal principal. Ya había oscurecido para cuando encontró la fuerza, si no la voluntad, así que había pasado entre media hora y 1 hora desde que le patearon el trasero. Spiro apenas tenía la lucidez suficiente para comprobar el suelo en el que había sido golpeado. Sus escamas eran duras, incluso sin objetos ni bendiciones. Las armas de práctica expuestas necesitaban toda su fuerza para golpear en los mismos puntos y en los mismos ángulos precisos durante un período prolongado solo para extraer unas diminutas cuentas carmesí. Se le pegaron algunos granos pequeños al cuerpo más que se filtraron en la arena de entrenamiento. Además de posiblemente torcerlo un poco al intentar descolgar a los drones del suelo, se apoyaba, cojeando y patéticamente, sobre una de sus patas de forma extraña. Spiro intentó no apoyarse en ella mientras se dirigía cojeando a la terminal.
Aún no podía calcular cuánto había aguantado, solo que no fue suficiente. El rey Cripta sobrevivió a todo un ejército de reserva arquellano. Ni siquiera pudo con un grupo de autómatas que todos, desde cadetes hasta esquilanders, debían aplastar como fichas de dominó. Y ni siquiera era un esquilander por aquel entonces. Las alas de Spyro chasquearon y crujieron al desplegarlas. Le dolieron los huesos al ver cómo sus membranas ámbar absorbían el aire frío de golpe, abriéndose justo en el momento menos indicado para que una brisa gélida lo mantuviera en tierra un minuto más. Cayó más rápido y durante un poco más de tiempo que cualquiera que despegara, planeando hacia las capas exteriores del dominio del castillo. Aún así, sus alas se mantuvieron perfectamente niveladas e inmóviles mientras buscaba un vuelo directo hacia su hogar y el del equipo. Las casas de los esquilanders residentes protegían el castillo justo más allá de la capa donde vivían los aspirantes. Eon ya había elegido cuál pronto le pertenecería, algo que el maestro del portal rara vez le permitía olvidar. Inclinó cuidadosamente sus alas hacia arriba y curvó los dedos que estiraban la membrana camino de la ventana de su habitación como si fueran rompeolas. Arrastraban la brisa fría y acelerada como cometas, pero no eran lo suficientemente fuertes como para despertar a Elfie, siempre que no pasara volando junto a su ventana. Aunque se encontraban en un lugar con un fuerte elemento vida en primavera, las noches frías destrozaron por completo la motivación de este Alt Elf. Por suerte, flotaban tranquilamente hacia un lugar cercano a una tierra dotada del elemento fuego, mientras esquivaban el corazón de la misma fuerte tormenta que Kinder mencionó. Aún así, los azotarían fuertes vientos y lluvia fría, pero todo terminaría antes de que comenzaran las pruebas finales. Además, la arena se secaría antes de que se permitiera entrar a nadie. Por brutal e injusta que fuera su prueba final, era al menos igual de injusta para todos los que la intentaban. Ni una sola mota de barro como él sería tolerada. Sus patas frías forcejearon con la ventana y se dejó caer en la cama al otro lado. Spyro merodeó con cuidado por su habitación una vez cerrada la ventana. Se deslizó bajo el marco de la cama, apartando la nevera portátil, una caja pequeña, una pipa de agua de cristal cubierta con plástico de burbujas, y cogió una segunda caja. Era de madera pulida, a diferencia de la otra, de cartón. Dentro había un montón de pergaminos elegantes doblados. Técnicamente eran pergaminos, pero no eran tan fáciles de guardar enrollados como se suponía. Tenía una nota adhesiva en cada uno, pero gimió de frustración al ver que muchos se habían caído. Le tomó un poco de tiempo desplegarlos, leerlos, volver a etiquetarlos y doblarlos con precisión para que cupieran de nuevo en la caja, solo se hizo un poco más fácil cuando uno fue apartado. El dragón salió sigilosamente de su habitación, pasó por las habitaciones de este Alt Elf y Eruptor, y entró en el baño. La puerta ni siquiera se cerró con un clic detrás de él cuando aplastó el pergamino contra el interior. Todo sonido en la habitación quedó en silencio. Sus huesos crujieron y se rompieron sin hacer ruido mientras se estiraba, su dolorida y aguda exhalación no hizo ningún ruido, la forma en que se estremeció y gruñó al verse en el espejo no hizo ningún ruido, el girar del grifo chirriante de la ducha no hizo ningún ruido, el correr del agua calentándose lentamente no hizo ningún ruido. Las garras de Spyro se crisparon y arañaron las frías baldosas al inhalar. Le dolía la cabeza y se le secaba la garganta al inhalar profundamente y gritar. Ningún sonido brotó de sus dientes perlados ni de su lengua seca mientras se encorvaba sobre sus patas traseras. Aunque apagado, su grito estremeció el suelo de baldosas. Tenía los ojos cerrados con fuerza para evitar su reflejo, aunque se negaba a siquiera girar la cabeza hacia el cristal. Lágrimas calientes le quemaban los ojos, no se atrevía a mirarse al espejo, ni siquiera se atrevía a comprobar si ya se había empañado mientras apretaba las patas delanteras hasta que sus garras se clavaron profundamente en sus músculos. No fue hasta que contó hasta 50 en voz alta, desgarrando sus cuerdas vocales, que siquiera miró a un lado para poder ver meterse en la ducha. Solo con la calefacción al máximo pudo sentir el suave escozor. El vapor que fluía por sus fosas nasales parecía despejarle los senos paranasales y el agua acumulada alrededor de sus garras se tiñó de un morado claro antes de irse por el desagüe. Puede que el espejo ya no lo estuviera mirando, pero aún tenía ojos vidriosos que miraban las numerosas marcas finas y superficiales de sus escamas. Ninguna de ellas, que su cabeza pudiera estirar para ver, era profunda ni prominente, pero aún así le helaban el corazón y le revolvían el estómago. Estaban equivocadas, eran imperfectas, le recordaban constantemente los golpes que había recibido, eran fracasos, eran sus fracasos.
Ya había decepcionado a Eon, ya había decepcionado a este Alt Elf, ya había decepcionado a Eruptor, ya había decepcionado a Skillands y ni siquiera había empezado. Spyro gruñó, rugió y gritó hasta que sintió que le ardía la garganta y se le derretían los pulmones. La cabeza se le partía en dos, pero se negaba a llorar. Tenía los ojos cerrados, pero no podía apartar los pocos destellos de su diminuto cuerpo cubierto de cicatrices de su mente nublada, aletargada y aturdida. Todo su cuerpo temblaba, pero se negaba a derrumbarse. Un suspiro ahogado escapó de sus mandíbulas, liberando la tensión de sus dientes rechinantes por solo un segundo antes de regresar con fuerza cuando su vientre golpeó la bañera. Los Skylanders no lloraban, los Skylanders no tenían que ocultar sus heridas, los Skylanders no se derrumbaban, los Skylanders no fallaban, los Skylanders estaban muy por encima de todo lo que él llegaría a ser. La niebla cubría el espejo y él, como el maldito cobarde que era, ni siquiera podía apartar la mirada de la borrosa mancha morada de condensación, como si fuera a mostrarle cada corte, escama doblada y rasguño en sus cuernos y cola. Su cuerpo seguía temblando como si estuviera en medio del huracán mientras buscaba a tientas una poción verde oscuro en el mostrador. Con las abundantes opciones médicas a su disposición, podían conseguir cualquier producto con o sin receta que quisieran con documentación. Como Elfie solo necesitaba la mitad de sus pociones menores para dormir bien, habían llegado a un acuerdo para que él se llevara la otra mitad por unas monedas. Ella creía que era solo para que Hugo y, por extensión, Eon vieran mejor sus gastos. Pero el trato significaba que nunca aparecía en los documentos médicos. En cuanto a la atención médica, era invisible para el maestro del portal. No tenía ningún problema. Aún le quedaba media hora para que hiciera efecto, aunque este Alt Elf prefería la bebida que sacrificaba la velocidad de efectividad por un sueño profundo. A pesar de saber que el pergamino silenciador cubriría el sonido, Spyro abrió la puerta con cuidado y lentitud, antes de despegarlo con el mismo cuidado y cerrarla suavemente tras él. Podía sentir la magia fluyendo a través de la página mientras probaba sus alas. El pergamino tenía dificultades para silenciar el área abierta de la sala y la cocina, pero lograba mantener el espacio inmediato en silencio, así que inclinó sus cansadas alas hacia abajo experimentalmente. Las púas blancas perladas en el centro de las articulaciones chasquearon silenciosamente mientras se impulsaba hacia arriba. Al igual que Kinder, caminó hacia su habitación sobre sus patas traseras y alas, agarrando el pergamino entre sus patas. La sostuvo contra la puerta antes de abrirla y cerrarla. La magia empezó a desvanecerse mientras se atendía el dolor de cabeza. Nadie entraba en las habitaciones de los demás sin permiso. Simplemente la dejó caer al suelo, detrás del marco y la bisagra, mientras se arrastraba hasta la cama. Una gran pregunta, aparte del siempre frustrante y persistente misterio de la sombra, resonaba en la cabeza de Eugenie como una caja de resonancia. ¿Por qué sigues trayéndome libros de portales? No quería arriesgarse a parecer desagradecida. Kinder hizo una pausa, tras dejar otra pila que hojearía fácilmente en un minuto. Los grandes ojos azules de la dragona negra parpadearon al ver al humano con la mirada vacía y ladeó la cabeza como un gato curioso. Bueno, tu especie es rara, no es un talento que deba desperdiciarse. Empezó a enumerar nombres con sus garras. Te pareces mucho al maestro Eon, Chaos es un pusilánime comparado con su madre, pero ambos están ahí, ¿y qué? Eugenie se quedó estupefacta. Bueno, apareciste aquí desde una grieta, ¿verdad? Ella asintió. ¿Cómo lo supiste? El dragón la despidió con un gesto. Rastros de magia de portal. Y ahí está. Siguieron mirándose como si el otro se hubiera explicado hasta que Kinder abrió los ojos de par en par. No lo sabes. No era algo a lo que Eugenie estuviera acostumbrada, pero extrañamente bien recibido. No era alguien a quien mandar a una universidad. Eugenie, que aparezcan grietas a tu alrededor, llevándote justo donde necesitas estar, no es normal, ni siquiera en Skillands, eres una maestra del portal. Eres una de las pocas personas vivas que puede lograrlo. ¿Entonces ahora insinúas que yo abrí esa grieta? Murmuró, poniéndose el último libro sobre la cabeza como si fuera a ocultarla. No por voluntad propia, pero no habría aparecido sin ti, explicó Kinder y miró a su alrededor. Este no es el lugar para intentar explicar todo esto, ¿y si vinieras a mi casa? Eugenie se levantó, dándose cuenta de cuánto tiempo llevaba encorvada y del dolor de espalda. No estoy segura, Kinder se arrastró sobre la mesa y se enroscó alrededor de su cola. Vamos. Has llegado hasta aquí. Si hubiera querido hacerte daño, ya lo habría hecho, de todas formas, anoche no parecía que tuvieras mejor opción.
Obviamente, forzó una risa incómoda. Piénsalo como una pijamada extendida, te mostraré lo que necesitas para empezar y podrás, aún no lo sé, teletransportarme a través de la seguridad. La siguiente risa fue más sincera y sincera. Sus palabras daban vueltas en la cabeza de la chica. No tenía casa ni trabajo estable. Quizás podría pedir uno en la biblioteca. La otra biblioteca también sería una buena opción, pero una empleada de principiante no tendría un buen sueldo, hiciera lo que hiciera. Mientras tanto, allí estaba alguien que se quedaba con ella 2 días, ofreciéndole un lugar donde quedarse y recuperarse, a cambio de algunos favores sencillos. Resulta que tenía un buen monopolio sobre sus habilidades. Solo tendría que viajar mucho, superar a la competencia, y entonces estaría lista para enviar a la gente a donde quisieran. Y al final, Kinder tenía razón. No tenía otra opción. Vamos a intentarlo. Kinder sonrió y agarró suavemente las pequeñas manos de Eugenie. Has llegado hasta aquí, lo haremos posible. La aparente maestra del portal envolvió al dragón en un gran abrazo con una sonrisa radiante. Tuvo cuidado de no clavar los brazos en las largas púas que la rodeaban, pero encontró un pequeño espacio entre algunas de las púas más cortas que se extendían más abajo en su cuello para encajar los antebrazos y apretarlos a su antojo. En su apuro, no notó que Kinder se paralizaba y se tensaba, sino que se ablandó lentamente y se irguió sobre las puntas de las alas para devolverle el abrazo torpemente con sus patas delanteras. Sus cuernos de platino enfriaron el cuello de Eugenie y su hocico se posó en su hombro. Terminó en un instante cuando Kinder empujó a la humana. Lo único que evitó que cayera sobre la silla de la biblioteca fue el fuerte agarre en sus hombros. Las garras de Kinder comenzaron a clavarse en la camisa vieja y sin lavar de Eugenie mientras su cabeza miraba en todas direcciones alrededor de los estantes, para luego aterrizar en dirección a la puerta de la fortaleza. Henry, susurró Kinder en voz baja y profunda, apenas aflojando el agarre sobre los hombros de la humana. Ese era un nombre que solo la llamaban sus viejos amigos. ¿Qué has descubierto sobre abrir portales? ¿No intentar atravesar mis propios portales? Preguntó, ignorando las afiladas garras. Había un problema con los puntos de inicio y fin en relación con la posición del lanzador. Sumado a la clara concentración necesaria para mantener un portal y la desorientación que conlleva a atravesarlo, sobre todo las primeras veces que los jóvenes maestros del portal explotaran en una oleada de magia era solo ligeramente más raro que sus nacimientos. Kinder se tensó de nuevo, pero evitó que sus garras se clavaran en la ropa y la piel del maestro del portal. ¡Corre! La dragona desapareció en una nube violeta y negra que se filtraba en la oscuridad bajo los estantes, disparada hacia la puerta principal y aparentemente apostada a la vuelta de la esquina. Eugenie se estremeció y miró torpemente a su alrededor antes de precipitarse por otra esquina. Miró hacia atrás. Eugenie eligió la parte trasera de la biblioteca en busca de silencio y la soledad que le resultaba familiar, aunque también estaban a poca distancia de la puerta trasera. Unas pisadas pesadas comenzaron a caminar por las filas de libros gigantescos. De alrededor de la estructura de madera surgió un hombre imponente, vestido con una armadura azul oscuro con abundantes detalles de latón. Era un poco más grande que una persona promedio de su mundo, pero se alzaba sobre todos los que había visto hasta entonces, incluyéndola a ella. Sus botas y grebas eran sólidas, construidas con poderosas placas entrelazadas, unidas por grandes pernos y resistentes correas de cuero. Sus brazos y muslos estaban cubiertos por gruesas cadenas de latón, que también cubrían sus costados entre las grandes placas de su peto y su casco de 4 ojos. A su costado, sujeta por nada, se alzaba una espada enorme, como el sable de un pirata. La guarda de latón estaba revestida de púas y tenía una pequeña extensión más allá de la guarda, lo que la hacía incómoda de manejar con ambas manos, como si fuera una espada bastarda. La empuñadura estaba revestida con ricos ribetes negros y la hoja era de un gris plomo oscuro, con varios símbolos en espiral y unas grandes estrías cerca de la base y a lo largo del lomo, además de un pequeño refuerzo de latón que subía por la parte trasera de la espada. Tenía un escudo similar sujeto a su antebrazo por 2 bandas metálicas. Era un modelo redondo con algunos grabados de latón y 5 puntas blancas brillantes en las esquinas y el centro. Era de oro brillante con anillos de lapislázuli y alrededor de las bases de las puntas blancas brillantes sujetas por anclas de platino. Su presencia, aparte del peso de sus pasos, era sepulcralmente silenciosa como un pueblo fantasma abandonado tras una plaga solo la mitad de despiadada que su arma.
El casco del hombre no emitía ningún sonido, solo el eco de los pequeños eslabones de la cadena mientras miraba brevemente a su alrededor, espiando los muchos libros de magia que ella había dejado apilados sobre la mesa. Su obsesión por tratar los libros como es debido la atormentó al ver que todas sus encuadernaciones estaban frente a él, desde una vaga oscuridad hasta todo tipo de detalles de portales. Sé que fauces se ciernen sobre tu cabeza, terror de los cielos, no necesitamos. La voz del caballero era hueca y muerta como un funeral, algo que la habría llamado con un viento silbante desde el interior de un bosque oscuro y silencioso. Kinder lo interrumpió. Su voz resonó, áspera y profunda como el estallido de un trueno. Sal de aquí. Un miasma violeta y negro se arremolinaba en la habitación. Eugenie corrió hacia la puerta trasera.